Bueno, y como lo prometimos ya, estamos con nuestro columnista de los lunes, hablamos del doctor Germán Rodríguez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Y bueno, un tema que quedó pendiente la semana pasada, que es justamente el derecho de autor en YouTube. Por supuesto. Wow. Bueno, una idea que teníamos ganas de comentar desde hace, creo que desde que empezamos con la columna, sí, que venimos comentando. Que venimos y que vamos a hablar, que lo vamos a abordar y por una cosa u otra nos desviamos del tema. Pero bueno, llegó el momento. Por supuesto. Bueno, lo importante de los derechos de autor en YouTube es que básicamente muchas veces estamos a ciegas realmente. No hay como un lineamiento que uno diga, no, es que uno puede seguir estas líneas de ópticas y si las dice no va a tener problema. Lamentablemente muchas veces uno no siente que es así. Uno siente que lo que sucede con YouTube es que uno sube contenido, genera contenido y tiene que estar probando, digamos, en ensayo y error, intentando trastear, y cuando uno lo logra consumir el contenido, bueno, y no salta el copyright, bueno, ahí está, joya. No hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo salta si vos pones algo que no está, no tenés permisos, digamos, para utilizarlo, para compartirlo? Básicamente las líneas generales que tenemos es que lo que dice YouTube dentro de sus propias reglamentaciones es que el uso legítimo solamente lo es en tanto se tiene que subir contenido que solo le pertenece a uno. Eso dice, como la regla de oro, dice que YouTube solamente acepta contenido que sea producido por el autor mismo, y que todo contenido que tenga algún trozo de obra de otro autor entra con un asterisco, ¿no? Cuando tiene un pedazo sobre todo que es sobre pistas musicales, aspectos deportivos, o cualquier otro, o videos de otros autores, inmediatamente ya empiezan a entrar dentro del gris legal. La cuestión con el derecho de autor es que en teoría uno en YouTube autoriza el uso bajo la premisa del derecho a la cita, ¿no? Que es básicamente que uno tiene la posibilidad de usar un porcentaje de una obra de otro autor y poder comentarla y citándola de manera específica, digamos, comentando citando la fuente, como exacto, quien dice. Con la cita de la fuente debería estar en principio autorizado. Sumado a, bueno, la famosa excepción del uso legítimo, que si bien no existe nuestro derecho, siempre lo decimos, cuando hacemos las charlas, hacemos las actividades, siempre hablamos, el uso legítimo, el fair use, no es una cuestión que existe en el derecho argentino, pero sin embargo todas las plataformas digitales, como están reglamentadas en base al derecho anglosajón, sí lo tienen en consideración. Que en líneas generales dice que cuando uno puede aprovechar una obra de otro autor dentro de una obra propia, siempre y cuando básicamente se respete la naturaleza, la proporción, la importancia y el uso. O sea, básicamente tiene que usarse en un uso que sea transformativo, que no desnaturalice el objeto del derecho de autor de la otra persona, que sea usado en una proporción razonable y que la importancia de esta sección que es tomada no suplante, sobre todo lo que se dice es que no suplante el uso o el acceso a la obra original. O sea, ¿qué es lo que quiere decir normalmente? Es que uno no use una parte de la obra. Que no sea abusivo. Exacto. Que no se use tanto de la obra que uno, a través del consumo de una obra derivada, no tenga ganas de ver la obra original. Entonces, bueno, ahí entramos en un gris bastante, digamos, problemático, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las críticas? ¿O qué pasa con los comentarios, con las parodias, empiezan a entrar en estos grises? Si bien están protegidas por el derecho de autor, sobre todo por el derecho de autor anglosajón, nuestro derecho para como es un poquito más problemático en ese aspecto, y otro día podemos comentarlo sobre porque uno en Argentina tiene que pedirle permiso al parodiado para parodiarlo, mientras que en Estados Unidos eso no pasa, según el régimen legal. Lo importante es que uno tiene que hacer un contenido que sea suficientemente transformativo como para que este uso no sea explícitamente reemplazable. El problema es que, bueno, el sistema de Content ID funciona, primero te da esa llamada de atención y después nos fijamos si esto era legal o no. Entonces, porque el sistema de Content ID está pensado al revés. De hecho, uno si busca información sobre el derecho de autor dentro de la misma plataforma de YouTube, está todo armado para que uno reclame incumplimientos de derecho de autor, no para que uno se proteja contra uso legítimo de derecho de autor ajeno. ¿Por qué? Porque el Content ID, el sistema de identificación de contenido protegido por derecho de autor, que es lo que se llama Content ID en YouTube, se diseñó a partir de, sobre todo, demandas de disqueras y de ámbitos musicales,
y funciona a través de un algoritmo de detectación de uso de contenido protegido por derecho de autor. Entonces, si el algoritmo de YouTube, cuando uno sube un video, detecta que se utiliza contenido musical protegido por derecho de autor o contenido, los que más salta siempre es la música, o contenido visual, sí. Por ejemplo, un fragmento de una película, un fragmento de una transmisión en vivo de un deporte pago, qué sé yo, si usaron un fragmento de la Fórmula 1, si usaron un fragmento de la final del campeonato de fútbol que fue el fin de semana, sí. Si usara un contenido de ese tipo, inmediatamente la plataforma lo detecta. Si considera que el uso del contenido es limitado, la plataforma directamente lo que hace es marcar el contenido como protegido por derecho de autor y te avisa. Y te avisa, te manda el correo, el famoso correo que te llega de que se ha detectado un incumplimiento de derecho de autor. Normalmente lo que como una advertencia te llega diciendo tantas más y le cortamos la... Exacto. Normalmente te manda la advertencia que lo que hace es asignar la monetización de ese video en caso de que el canal tuviera monetización activa. Sí. Directamente si se va a todo. Si el caso de que no tuviera monetización activa, a veces monetiza videos de canales sin monetización. La monetización de ese video se asigna al usuario del dueño original de la obra. Y te da la opción a vos de poder disputar ese reclamo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, yo digo, bueno, yo quiero transmitir, no sé, un recital completo que está en YouTube, ¿no? Y con imagen, sonido, todo. Y yo me puedo suscribir, por ejemplo, a YouTube para que me permitan hacer una difusión de ese material. No. Si uno la suscripción a los formatos YouTube Premium no beneficia ni a la distribución del canal ni al alcance. Sí te da acceso a algunas herramientas de beta, por ejemplo, de algunas opciones que normalmente no están disponibles pero para creación de contenidos. Ahora, no es garantía una suscripción a YouTube la posibilidad de usar ese contenido. De hecho, es igual, es indistinto, el strike te lo comes igual. El strike directamente es cuando se detecta un incumplimiento de derecho de autor lo suficientemente grave como para que penalice el canal. Lo malo que tiene el strike, además de las penalizaciones específicas que durante un tiempo te prohíbe subir videos, te prohíbe la transmisión en vivo, etcétera, es que además shadowbanea, entre comillas, que es shadowbanning, es cuando una cuenta aparece oculta. Por ejemplo, le deja de mandar las solicitudes a tus suscriptores, o le deja de notificar a la gente sus videos, o le aparecen menos recomendados los videos tuyos a las personas. Shadowbanea tu contenido durante un tiempo como consecuencia del... Pasás a ser como un fantasma dentro de esta red social. Exacto, de pronto tu contenido no llega. Igual eso no solamente es propio de YouTube, todas las plataformas de redes sociales, cuando uno incumple los términos y condiciones de normas comunitarias de uso, te comes un shadowban. Solés darte cuenta, sobre todo si sos una persona que te dedica a la red, te das cuenta porque tus analíticas se caen al piso, tenés menos reacciones, menos interacciones. Claro, es como que no estás. Sí, de pronto le llega todo le llega menos a gente. El problema es que lamentablemente todo parte de un fenómeno bastante grave de cajanegrización, que me parece, escuché hace unos tiempos ese término, me parece fantástico, que habla de la cajanegrización de la tecnología. O sea, que de pronto toda la tecnología cada vez sabemos menos cómo funciona. Nosotros no entendemos cómo funciona el sistema detector de automático y algoritmo de YouTube por dos motivos. YouTube dice que se protege para evitar que actores negativos lo aprovechen, o sea que de pronto si nosotros conociéramos cómo funciona internamente el algoritmo de YouTube podríamos trucarlo. Si bien eso es entendible, también es verdad que es aterrador pensar que uno genera contenido y de pronto ese contenido puede aparecer o no directamente en la plataforma, de la plataforma. Es como que de pronto nosotros, o sea, de pronto uno hiciera un programa de radio y dependiera de nadie, o sea, de un fantasma que no conocemos, si ese programa de radio sale al aire o no. Claro, algo que no pasaba con la televisión tradicional, algo que no pasa con la radio, algo que no pasa con los medios tradicionales, sí pasa en redes sociales. Aún más cuando no tenés un lugar donde reclamar, porque vos no tenés una oficina en la que puedas golpear la puerta y decir, bueno, miren este video, no entiendo por qué no lo marcaron como peligroso, como contenido problemático. De hecho, hay una penalización al contenido establecido como problemático, entre comillas, que es problemático para las plataformas, es discutible. ¿Y quién decide qué es lo problemático para que aparezca en cualquier red? Hoy en día ni siquiera lo deciden las personas. De hecho, las personas entregan los algoritmos y esos algoritmos deciden. O sea, es como si fuera inteligencia artificial. Exacto. Decide
que tales frases o tales imágenes o tal es riesgosa difusión, supongo. De hecho, el algoritmo detecta los primeros 3 minutos o de 30 segundos a 3 minutos del video de YouTube. O sea, vos en los primeros 30 segundos tienes que evitar usar lenguaje soez o hablar de cosas violentas o lo que sea, porque eso inmediatamente penaliza el video. O sea, los algoritmos funcionan a través de la misma herramienta que detecta subtitulados, que hace el subtítulo automático, por ejemplo. Detecta el texto, hace una transcripción, analiza el contenido del video y en base a eso genera una calificación, y por esa calificación establece la distribución del contenido. Funciona exactamente igual en esa protección digamos, en la distribución de un video, como en la protección de derecho de autor. Y te da la opción a uno de la impugnación. En la calificación ni siquiera tenés la posibilidad de impugnarlo, porque nunca sabes qué calificación te da. Ahora, ¿no sería este tipo de algoritmos que usan atentar también contra las libertades de las personas, ¿no? Porque vos tenés derecho a escuchar lo que quieras, a informarte por dónde o de lo que vos quieras. O sea, como que nos van limitando, nos van censurando qué es lo que llega a nosotros. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el último, digamos, escrito que hizo la Relatoría de por la Libertad de Expresión, lo que recomiendo leerlo, el último texto habla precisamente sobre la necesidad de que la moderación sea vista y analizada por los países estados donde esa reglamentación funciona. Porque es como que si hubiéramos dejado que eso las plataformas se encargaran de limitar y moderar el contenido, y dentro de la moderación de contenido de pronto resulta que hay sesgo, dentro de esa moderación de contenido resulta que hay usos injustos de determinados contenidos, o que de ciertos contenidos por provenir de determinados grupos sociales le hace... Claro, por ejemplo, nosotros si quisiéramos ver alguna plataforma tipo como es YouTube, qué sé yo, de China, ¿podemos hacerlo? No. O sea, sí. Ahí está. Tenés aún más graves, por ejemplo, que las plataformas de pronto se ha detectado, y más de una vez, que penalizan contenido de comunidades históricamente minoritarias, por ejemplo la comunidad trans, la comunidad LGBT. Son contenidos que aparecen como... ¿Por qué? Porque para colmo los algoritmos son entrenados por personas, y esas personas que tenemos los algoritmos no los conocemos. Sobre todo si pertenecen a determinados, o sea, si tienen determinados sesgos identitarios, los algoritmos se entrenan con esos sesgos identitarios y empiezan a penalizar ese contenido. Ahora, Germán, ¿vos pensás que con el tiempo esto se va a ir diluyendo? O sea, como que todo va avanzando y como que van a poder sortear estos elementos para poder difundir libremente todo el material que uno desee. Yo creo que uno se la busca. O sea, yo creo que históricamente ha habido todo el tiempo, o sea, ha habido descubrimientos a base... Lo malo es que no está bueno que funcione así, porque funciona a base de ingeniería inversa. O sea, uno tiene que estar subiendo contenido, testeando, hacer 50, por dónde puedo. Sí, hacer 50 versiones de un video, a ver cuál salta el copyright y cuál no, o armar toda una redacción de una impugnación, que yo ya estoy acostumbrado. Tengo una impugnación ya pre-redactada en la que digo cómo utilizo el contenido, porque a mí, por ejemplo, TEMIS, que es propuesta de enseñanza del derecho a través del arte, todo el tiempo salta el copyright, tenés porque que hago estar contenido mostrando, derivado. obvio. Entonces yo directamente ya tengo el argumento escrito, y yo lo que hago es armarlo, pegarlo e irlo impugnando cada vez que me salta. Pero claro, un dolor de cabeza, sí, realmente. Es un... Y sobre todo, o hacer varias exportaciones usando más o menos... Es como que esto te va desalentando a hacer ciertas cosas que bueno, que son, por ejemplo, como en el caso tuyo, es con parte del material con el que vos trabajas. Sí, o sea, no es que vos uses para redifundir o generar, no, es todo un tema. De hecho, uno tiene que ser hasta estratégico con qué películas mencionas. Sí. Si mencionas películas que tengan clasificación para adultos, te vas a comer la advertencia de contenido explícito, y vas a tener penalizada tu cuenta. Así que uno tiene que ser estratégico. Wow. Es complejo. Yo creo que yo sí soy optimista. Sí creo que se puede. Creo que va a ser cuestión de tiempo que los estados empiecen a reglamentarlo, porque empieza a ser problemático hasta para los mismos estados, con reglamentaciones menos laxas, en el sentido no de reglamentaciones estrictas y que limiten, sino reglamentaciones que no dejen todo librado tan al azar. Sobre todo como las que están empezando a surgir en la Unión Europea. Yo pienso que vamos a tener un poco más de transparencia en lo que es la moderación de contenidos. Lo que pasa es que el derecho siempre va de atrás, y en esto de que el derecho va de atrás, por desgracia, nos quedamos con esos vacíos legales. Germán, se nos fue el tiempo, tenemos que ir a la tanda y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, porque es una forma también de ir aprendiendo por a qué nos pasan ciertas cosas. Así que, si a vos te parece, ¿será hasta el próximo lunes? Por supuesto, acá estaremos. Muchísimas gracias. Vamos a la tanda, ya volvemos.
Elecciones Universitarias 2025, Universidad Nacional de San Juan. Espacio para las propuestas electorales. Ordenanza 17.